Hola, chicas y chicos. Estoy aquí de nuevo con ustedes en el módulo 8, ¿sí? De nuestro curso de español para el Conexión Mundo, ¿no? Conexión Mundo. A ver, para que recuerden, yo me llamo Maxwell, soy su profe Max, ¿sí? Y vamos a trabajar, ¿qué? ¿Qué vamos a ver en este módulo 8? Entonces, aquí nosotros tenemos usos del pronombre se y también las tareas cotidianas o cuotidianas también se puede decir. También tenemos aquí los verbos pronominales y los verbos con preposición. Y ahí en los verbos pronominales y sin pronombres, nosotros vamos a ver que algunos en forma pronominal o sin pronombre tenemos ahí significados diferentes. Es el mismo verbo, solo que en su forma pronominal tiene un significado diferente de su forma no pronominal. Y tenemos ahí verbos con preposición y las tareas del hogar. Bueno, ¿y cómo vamos a iniciar? Nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver, recordar a este cuento. No sé si ustedes conocen, pienso que sí, el cuento de Blancanieves. ¿Qué se dice sobre este cuento? ¿Ustedes recuerdan qué sucede en la historia, en la narrativa? ¿Sí? Entonces, tenemos ahí un cuento, un género en que nosotros tenemos una narrativa sobre algo, generalmente algo que tiene elementos fantásticos, ¿sí? Y tenemos ahí un cuento que se clasifica en un cuento de hadas, digamos. ¿Y qué se cuenta sobre este cuento? ¿No? Se cuenta que había una vez una chica muy blanca, ¿sí? Y por eso su nombre es Blancanieves, porque era blanca como la nieve, ¿sí? Y su papá se casó con una mujer. Esta mujer, la madrastra, ella era la mujer más bella del reino. Y todos los días ella hacía la misma pregunta a su espejo mágico. Mm, Se lo preguntaba quién era la más bella y el espejo le contestaba que era ella. Pero un día el espejo le contesta que es Blancanieves, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ella tiene rabia y quiere dar un fin a la vida de Blancanieves y contrata a un cazador y le pide que la mate, ¿sí? Y mira, después nosotros tenemos que el cazador y Blancanieves se van del castillo, ¿sí? Y se van hacia un bosque. Ellos van al bosque y ahí el cazador se apiada de Blancanieves y la deja escapar, huir, ¿sí? Y bueno, cuando está huyendo, Blancanieves llega a una casa y esta casa tiene todo lo que ella necesita, ¿no? Tiene hambre y por eso necesita comer y está cansada, necesita dormir, descansar y es la casa de los enanos. Cuando llegan los enanos ahí, ellos encuentran a Blancanieves, ¿sí? Y ellos se conocen, ¿vale? Ella les explica la situación y entonces ellos la dejan quedar. Entonces ella queda con ellos. En cambio, ella necesita ayudarlos con las tareas del hogar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que Blancanieves está limpiando ahí, limpia los muebles y se le rompe aquí un jarrón, ¿vale? Entonces, un cierto día, la madrastra le pregunta al espejo más una vez quién sería la mujer más bella. Y de nuevo, el espejo le contesta que Blancanieves, como si ella
fue muerta, ¿no? Había sido muerta, ¿en verdad? No. Entonces, con rabia, ella se disfraza de una anciana, envenena una manzana y se la da a Blancanieves. Y Blancanieves come la manzana, ¿sí? Envenenada. ¿Y qué sucede? Se cae la manzana, se le cae la manzana y ella se cae también al suelo, ahí dormida. Y algunos días después, dormida, llega un príncipe y este príncipe se enamora de ella, ¿sí? Y la besa. De pronto, Blancanieves se despierta, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, algunos días después, él la pide en casamiento y ella acepta casarse con él, ¿sí? Ellos se casan, se besan y son muy felices. Bueno, entonces el resumen de la historia, ¿no? Nosotros vimos ahí que en muchas veces, mientras estaba diciendo la historia, nosotros vimos el se utilizado ahí junto con las acciones, los verbos. Entonces vamos a recordar algunas escenas y tener atención un poco a eso. ¿Qué hacen estos personajes? A ver, en la primera escena, la madrastra se mira al espejo, ¿sí? Y en la segunda, el cazador se arrodilla delante de la madrastra. Después tenemos Blancanieves y el cazador se van del castillo. En este momento, que sería para matarla, él se apiada de ella y la deja escapar. Cuando llega ahí a la casa de los enanos, entonces en un momento los enanos vuelven del trabajo y los enanos encuentran a Blancanieves en su casa y ellos se conocen. Y ahí vimos que ella pasa a hacer las tareas del hogar, las tareas domésticas, para poder permanecer, quedarse ahí en la casa de los enanos, ¿no? Por comida, ¿vale? Para poder dormir también, la pobre. Sería un trabajo con analogía a la esclavitud, ¿verdad? A ver, mientras Blancanieves limpia la casa, está muy cansada y se le rompe un jarrón. Ahí tenemos después que la madrastra envenena una manzana y se la da a Blancanieves. Después nosotros vimos que se le cae la manzana, ¿no? A Blancanieves y de pronto, enseguida, ella se cae dormida. Un príncipe la ve y se enamora de ella. Él la besa, ella se despierta. Tiempos después, ella acepta casarse con él. Ellos se casan y se besan y aquí se termina el cuento. A ver, nosotros vimos entonces que hay muchos usos de se ahí, pero ¿serían ellos iguales? La función que tienen estos ses que están en la narrativa. A ver, nosotros tenemos ahí situaciones en que el se tiene la función de una acción reflexiva. Después tenemos acción recíproca, se conocen, se besan. Una acción involuntaria que también se puede decir accidental, se le rompe, se le cae. Acción impersonal o tenemos también la pasiva refleja, son cosas distintas. Entonces, impersonal y pasiva refleja. Tenemos ahí personal, se cuenta, pasiva refleja, se termina el cuento. Y nosotros tenemos ahí como un pronombre objeto indirecto, este se la da la manzana a Blancanieves. Verbos pronominales, es decir, que llevan pronombres y que tienen un cambio de significado diferente de un verbo, de este mismo verbo cuando no lleva pronombre, como por ejemplo, se va. A ver, vamos a analizar uno a uno. Primeramente, nosotros vimos que existe el uso de se
para denotar acciones reflexivas. Y ahí nosotros llamamos de verbos reflexivos estos que se utilizan estos tipos de acciones para expresar estos tipos de acciones. Entonces, son aquellos en que la acción recae sobre la propia persona que la ejecuta. Por ejemplo, se mira al espejo. Entonces, ¿quién ejecuta la acción de mirar? La propia persona que se ve reflejada en el espejo. Por eso, se mira al espejo. Y yo digo se mira porque estamos hablando de otra persona que es ella, ¿no? La madrastra o la otra chica que tenemos ahí. Puede ser un chico, él se mira. O entonces si trata la persona por usted, nosotros usamos se. O entonces más de una, ¿no? Ellos, ellas o ustedes se miran. Pero si estoy hablando de mí, yo me miro. De tú te miras. De vos, vos te mirás al espejo. Él, ella, usted se mira como vimos, nosotros nos miramos, vosotros os miráis. Entonces vemos que tenemos estos pronombres reflexivos que yo uso ahí en estas ocasiones delante del verbo. Mira aquí cuando yo tengo el verbo sin conjugar, él está tras del verbo y como una palabra sola. Entonces este es uno de los casos en que todo y cualquier pronombre es utilizado después del verbo y en una palabra sola. Ahí tenemos el otro ejemplo, despertarse. Yo me despierto, tú te despiertas, vos te despertás, él, ella, usted se despierta, nosotros nos despertamos, vosotros os despertáis, ellos, ellas, ustedes se despiertan. Entonces, cuando yo hablo de la tercera persona, de una otra persona que sea él o ella, ellos o ellas, nosotros tenemos el pronombre se. Entonces, uno de los usos ahí. Y ahí nosotros tenemos otros ejemplos con verbos reflexivos: ejercitarse, ducharse, vestirse, peinarse, afeitarse. Ella se ejercita casi todos los días. Yo me ducho 3 veces al día. ¿Será? Nosotros nos vestimos para ir al cole. ¿Tú te peinas todos los días? Él se afeita todos 2 veces a la semana. No, afeitarse. Pero nosotros tenemos verbos que pueden ser reflexivos o no reflexivos, y eso tiene que ver quién ejecuta la acción y quién la sufre. Como nosotros vimos en una acción reflexiva, la persona que ejecuta la acción es la misma que la sufre, es en ella misma, recae sobre ella. Entonces, maquillarse. Yo también puedo tener maquillar. ¿A quién maquilla? Si es a sí misma, yo uso la forma reflexiva, maquillarse. Ana se maquilla. Ahora si Ana maquilla a otra persona, ya no es maquillarse, es maquilla. Ana maquilla a su amiga. Ahí tenemos ahí la forma amar o amarse. ¿Quién ama, no? ¿A quién ama? Si es a sí mismo, tenemos ella se ama, él se ama. Si es a otra persona, ella ama a sus amigas, por ejemplo. ¿Vale? Si soy yo le amo. Yo amo a mis padres, a mis amigos también. Bueno, y hay aquellos verbos que tienen una acción recíproca. ¿Qué sería eso entonces? Recíproca tenemos una persona que ejecuta la acción hacia otra y esta otra devuelve la misma acción al mismo tiempo, ¿vale? Y ahí solo se utiliza en plural. ¿Por qué? Porque yo necesito tener al menos 2 personas, ¿sí? Para tener esta reciprocidad. Entonces tenemos ahí el verbo besarse. Ellos se casan y se besan, ¿vale? Y ahí besarse, como es plural, solo puede decir nosotros nos besamos, vosotros os besáis, ellos, ellas, ustedes se besan. En este caso, ellos, Blancanieves y el príncipe, se besan. Ahí tenemos más una vez el pronombre se con ya acciones recíprocas. Otros ejemplos: saludarse, mirarse, darse las manos, ellas se dieron las manos, abrazarse. Todos se abrazaron al fin de la junta, es decir, de la reunión. Pegarse, mira que pegarse, ellas están pegándose. Y miren que ahí pegándose
yo estoy hablando algo que está en desarrollo, sí, que está sucediendo en el momento. Y entonces yo uso la forma gerundio, esta que termina en ando, en yendo, ¿sí? Y este es el segundo caso en que todos los pronombres van detrás del verbo, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos también el uso de se en acciones accidentales, involuntarias. Entonces, es cuando nosotros no tenemos la intención de que esto ocurra. Y esta acción, ella recae sobre algo, ¿sí? Un objeto, una cosa. Y esta cosa puede ser algo del género masculino o del género femenino. Y por eso yo puedo decir él o ella, o si es más de uno, ellos o ellas. Por eso, esta cosa, ella funciona como si fuera entonces un sujeto y por eso el verbo tiene que estar conjugado de acuerdo con esta cosa. Si esta cosa está en singular, el verbo debe estar en singular. Si la cosa está en plural, entonces el verbo también tiene que estar en plural. Y yo uso el se, pero yo necesito también expresar quién es la persona que ejecuta esta acción accidentalmente. ¿Sí? Y para eso yo uso el pronombre de objeto indirecto, que es a quién le pasa la situación. ¿Vale? Entonces, mira, Blancanieves limpia la casa y se le rompe un jarrón. ¿Vale? Entonces, ¿por qué rompe? Está en singular porque lo que se rompe es un jarrón y que es algo en singular. Pero si es algo en plural, unos jarrones, nosotros decimos se le rompen unos jarrones. También lo puedo usar, claro, en cualquier forma verbal. Aquí está en presente, indicativo. Aquí tenemos también expresos en pasado. Se le rompió un jarrón. Se le cayó la manzana. ¿Sí? O en plural, si es una cosa en plural, se le rompieron unos jarrones. Ahora sí estoy hablando de más de una persona, ellas, ¿no? Entonces, se les rompió un jarrón. O si es más de uno, se les rompieron unos jarrones. ¿Vale? Otros ejemplos que tenemos ahí con C involuntario. Quemar. Se nos quemaron los muslos de pollo, ¿sí? Se le estropeó el móvil a Luan. Olvidar. Siempre se me olvidan las llaves. Entonces, eso es olvidársele algo a alguien. Entonces, se me olvidan las llaves, ¿sí? Escapar. Se le escapó a Janaína lo de la fiesta sorpresa. Y perder. Se les perdió el vuelo. Por Dios. A mí siempre se me olvidan las llaves. A ver, y nosotros tenemos el se en acciones impersonales o pasivas reflejas. Bueno, son estructuras sintácticas expresas con verbos en tercera persona, ¿sí? Él, ella, usted. Y en el caso de la pasiva refleja también podemos tener las formas en plural, ellos, ellas, ustedes, entonces los verbos se conjugan tanto en singular como en plural. Ya en la forma impersonal es solo en singular. Entonces vemos que en estas dos nosotros ocultamos un argumento que sería el agente, la persona que realiza la acción del verbo. Eso porque no es importante o porque no es necesario. Lo que importa ahí es la acción. Entonces, en las formas en que son impersonales, no tienen sujeto, nosotros no conseguimos comprender quién es el sujeto y solamente se expresa en singular y muchas veces viene acompañado de una preposición. Se dice, se cuenta, no sé quién dice, no sé quién cuenta, puede ser cualquier persona, ¿sí? Esto no importa. Ahí tenemos la forma pasiva refleja, que tiene un sujeto que es dicho paciente que concuerda con el verbo. Los verbos pueden estar en singular o plural.
Él la besa, ella se despierta. Tiempo después, ella acepta casarse con él, ellos se casan, se besan. Aquí se termina el cuento. Es decir, el cuento fue terminado o es terminado ahí. ¿Sí? Y no es común decirlo así. Entonces se termina el cuento. Vamos a seguir con esto en el próximo video, que voy a explicarles un poco más y seguimos con los otros contenidos. Chao.